Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo un poco improvisado y de una temática que no estoy acostumbrado a tratar aquí en el canal. Vamos a hablar del cantante, del artista, del miembro de una de las bandas más importantes del país, de uno de los mejores letristas del país, Roberto Iniesta, que ha fallecido hoy por desgracia. Qué decir que llevaba tiempo que no se encontraba tan bien de salud, tuvo que cancelar la anterior gira en la que estaba involucrado y, bueno, por desgracia ya ha fallecido. Y yo quería hacer este directo un poco porque Roberto Iniesta, más en concreto en la banda Extremoduro, porque sí que es verdad que su carrera en solitario no la seguí tanto como cuando él estaba con Extremoduro. Algunas canciones escuché y algunas me gustaron, una que se llama De manera urgente, me gustaba también Por encima del bien y del mal. Eso sí, los últimos discos que sacó no me gustaron en exceso, no me parecieron, no sé, igual es porque ya mi gusto musical había cambiado un poco, o igual es que estaba nostálgico de Extremoduro, igual los vuelvo a escuchar el día de mañana y sí me gustan, pero como que desconecté un poco de su carrera en solitario. Pero Extremoduro ha sido una parte muy importante de mi vida. Iba a decir de mi adolescencia, pero yo ya posadolescencia los he seguido escuchando pues unas cuantas veces, puede que en los últimos años un poco menos, pero siempre ha sido una banda muy importante en mi vida. Yo recuerdo la primera vez que escuché a Extremoduro, tendría unos 10 años, ya que iba a casa de unos amigos y la prima de ellos, que era mayor, lo ponía normalmente el compact disc y era la época, pues eso, del disco, el último que habría salido, es el de Canciones Prohibidas. Y claro, yo en esa época, pues lo que me gustaba era escuchar alguna palabrota dentro de la canción, pero claro, nunca me paré a mirar las letras. Creo que fue a los 14 años cuando descubrí el disco Yo Minoría Absoluta, que habría salido 2 años antes de cuando yo empecé a escucharlos de verdad, en ese año 2004. Y ese disco, Yo Minoría Absoluta, me pareció pues una genialidad. De hecho, yo nunca tuve especial interés en la poesía cuando la estudiábamos en la escuela y gracias a este disco yo empecé a sentir esas letras como que tenían más que ver con el terreno de la poesía que con las canciones, ya que con Extremoduro y con Joaquín Sabina creo que son los dos artistas con los que me ha sido más fácil identificarme o hacer algún tipo de conexión entre lo que ellos escribían y cantaban con mi vida personal, la vida personal de un adolescente, que ya ves tú, no es realmente una complicación excesiva, pero en ese momento sí que lo es, en ese momento sí que lo valoras. Y claro, es una parte de mi adolescencia muy importante y sé que puede que suene un poco cursi, pero una persona que también ha influido en tu personalidad, ya que te enseña a mirar la vida pues con ojos diferentes. Eh, ya que yo cuando escuchaba canciones, incluso las de Joaquín Sabina, a pesar de tener alguna que pueda ser un poco así más canalla, pero siempre me parecía que el amor partía de lo cursi, partía de lo limpio, de lo puro. Extremoduro hizo que me cambiara un poco la perspectiva, ¿no? Es como una reivindicación de que el amor no solo corresponde a salones de realeza, a historias pintadas de rosa, sino que también hay cierta oscuridad detrás de ello. Y creo que ellos, utilizando la yuxtaposición, el contraste de lo más bello del amor con un poco lo más grotesco o lo más obsceno del amor, han creado un estilo que puede que otras bandas hayan replicado o hayan adaptado o hayan convertido, pero los originales que traían estas canciones de amor y droga, de amor y sexo, de desamor, de tragedia, de desidia, de hartazgo, de alegría, es Extremoduro. Y un ejemplo de esto puede ser en la canción de Yo Minoría Absoluta, que dice
que es una canción muy bonita, excepto en el estribillo donde utiliza pues esa frase tan hiperbólica, tan fuerte, tan cruda, tan ruda. La canción en sí son todo versos preciosos. Soñar despierto con la luz de su sonrisa, solía contarle de su pelo en la brisa, pensé decirle que la vida era su boca y no, pasa mirado su olor y contengo la respiración. O sea, son versos que creo que como adolescente y como persona de esa generación un poco, pudimos conectar muy bien con esa idea de la poesía y de la belleza de las letras, encontradas no solo en las frases más bonitas al estilo Neruda, sino también en las frases más crudas, ¿no? Al estilo Bukowski. Eh, entonces, claro, si echamos un vistazo a la carrera musical que tiene Extremoduro, encontramos canciones que por supuesto, son glorias, son canciones que forman ya parte de la historia de España, canciones que se cantan en las verbenas, canciones que has escuchado. Alguna de mis favoritas, de las que pueda conocer la mayor parte de gente, porque claro, hay como capas y yo con Extremoduro fui muy fan y conocía toda la discografía al completo. Entonces, claro, yo conocía gente que les gustaba Extremoduro, pero les gustaba más las canciones más típicas. Aunque he de decir que las canciones que se pueden considerar, por así decirlo, típicas de Extremoduro, siguen teniendo una calidad musical muy alta. Pongamos directamente del primer disco, o de las que se pudieron publicar en el primer disco, que fue reeditado después en 1994, como puede ser Emparedado, como puede ser Adiós Abanico, que llegó el aire, Te juzgarán solamente por tus errores. Son canciones en las que se ve bastante dolor, La Hoguera, ¿no? que terminó siendo un poco así un himno. Quemando tus recuerdos del disco posterior o del Toya, con cantidad de canciones que le tocan a uno la fibra sensible y que forman parte de la vida de uno a medida que las vas escuchando en diferentes contextos, que las asocias con personas, que las asocias con lugares, que las asocias con momentos de tu vida que tienen cierta importancia, personas que han formado parte de tu vida. Y lo bonito es que al haber escuchado a la banda durante tanto tiempo has forjado muchos recuerdos que además conectas con esas letras, lo cual a mí me parece muy bonito. Yo creo que Extremoduro, para la gente que es mayor que yo soy del año 90, empezó a ser una banda de reconocimiento nacional cuando sacaron ese disco del año 96, Agila. Un disco que sorprendió a todo el mundo por su belleza, por su nivel de producción y por enseñar de lo que de verdad eran capaces cuando se les prestaban medios, ya que los discos anteriores hay que decir que suenan un poco a lata. Luego se regrabaron muchas de esas canciones con los grandes éxitos y fracasos, que fue un recopilatorio que hicieron en el año 2004-2005 y hicieron ese recopilatorio y pudieron grabar esas canciones con un sonido mucho mejor. Pero Agila ya supuso un cambio en la manera de producir, con la adición de Iñaki Buojo Antón, que era guitarrista de la otra banda de Fito, que ahora todos conoceréis como Fito y Fitipaldis, pero antes tenía una banda llamada Platero y Tú, cuyo guitarrista acabó siendo parte de las dos bandas, de Platero y Tú y de Extremoduro. De hecho, hicieron una gira juntos y él no se movía del escenario, claro. O sea, él necesitaba un nivel de energía bastante más superior a cualquier otro componente de la banda que entraba y salía. En cualquier caso, Agila cambió todo. Agila trajo canciones que dejó a la gente pues totalmente estupefacta. Empieza el disco con Buscando una luna, luego tiene canciones como Sucede, como Prometeo, que una vez más combinan esa belleza con esa crudeza, canciones como La Carrera, presentando un aire más macarra, Qué sonrisa tan rara, con la colaboración de Albert Pla, y sobre todo la canción que marcó lo que sería Extremoduro, que lo convertiría en una de las bandas más reconocidas de rock nacional, So Payaso, con la introducción de instrumentos de viento, una melodía muy pegadiza, una manera de cantar muy peculiar, y atrajo a muchísimos seguidores.
y de allí ya hicieron una gira que se llamaba Iros todos a tomar por culo. Yo he leído muchas cosas acerca de por qué llamaron al disco del directo de esta gira Iros a tomar por culo, y algunas de las cosas eran que cuando ellos no eran tan famosos, nadie les quería hacer entrevistas y ahora todo el mundo se las pedía, por lo que dejaron como un poco de salir, de intentar promocionarse tanto en los medios porque no se sentían reconocidos. También escuché que era porque había muchos cassettes de la época que eran pirata, de grabaciones de Extremoduro en conciertos de las fiestas de tu pueblo, y que la calidad de sonido era muy baja. Entonces dijeron, venga, pues les vamos a dar un directo con buen sonido, grabado bien, producido, mezclado, modulado, para que puedan disfrutar del sonido de Extremoduro en directo. Y bueno, yo creo que fue un experimento que salió bien, la verdad. Es uno de los discos que más se vendió de Extremoduro, era el disco ese en directo. Cuando volvieron, después de esa gira con Platero y tú, en la que llenaron los recintos más grandes que podía tocar cualquier banda de la época, Extremoduro era una banda que escuchaba muchísima gente en el país, que por supuesto tendría una conexión más grande pues con los jóvenes de clase media, clase media baja, clase media alta un poco, pero yo creo que incluso los de clase alta también escuchaban Extremoduro, porque cuando una banda ha pasado ya el umbral de 3 o 4 himnos que todo el mundo conoce, ya deja de ser exclusiva de una clase social, no sé si me explico. Por lo que sacaron un disco que pilló a bastantes desapercibidos, pero que trajo 2 canciones consigo que a día de hoy todo el mundo conoce. Una es Golfa, que habla un poco, es curiosa esa canción porque se supone que habla de la inspiración. Y la golfa no es una mujer, es la inspiración. Y luego otra, claro, Salir, un himno de los chavales que salen de fiesta, pues yo creo que hasta el día de hoy la seguirán conociendo la gente. También incluía canciones muy duras, o sea, era un disco que tenía la canción Esclarecido, que era muy, muy bruta. Tenía un villancico que a mí no me hizo especial gracia, Extraterrestre, con un sonido así pesado, Enemigo, Su culo es miel, o sea, canciones que eran, creo que 8 canciones eran las de este álbum. Y o sea, estaba muy alto el percal después de Agila, y aún así Extremoduro se las apañó para mantener el mismo nivel que habían ya enseñado que tenían. Y entonces, después de este disco, pues hubo una especie de parón de unos cuantos años, hasta que en el año 2002 salió el disco que tengo aquí detrás. Espero que no me desmoneticen por ver la sangre de Jesucristo, el Jesucristo con 2 pistolas de la portada, yo minoría absoluta. Como os he dicho, para mí este disco fue el que marcó mi infancia, mi adolescencia, porque era prácticamente todo lo que escuchaba. Anda que no di la tabarra, pues a mis padres, a mi hermano, a mis amigos, a toda la gente que me rodeaba con Extremoduro. Pues un pesado, poniéndole a todo el mundo Extremoduro. Y claro, el gusto de mi madre, una mujer irlandesa, pues no se acercaba tanto a Extremoduro. Había otros grupos que les gustaba más, pero esa voz ronca, esa rudeza en las letras, esa manera tan directa de expresar las canciones, pues obviamente no era un atractivo para una generación mayor. Pero de todas maneras, el disco consiguió un reconocimiento tremendo con una de las giras más exitosas, yo creo, o puede que no las más exitosas porque luego ya 10 años después era muchísimo más grande. Ya al ser banda de prácticamente una de las bandas más populares, una de las bandas más grandes de rock en castellano, mundialmente hablando, pues en el 2013-2014 ya de viejos, pues por supuesto en ese momento iban a sacar ya más pasta de las entradas y tocar en recintos más grandes. Pero igualmente la gira 2002 ya estaban tocando en polideportivos bastante grandes, en Palacio de los Deportes, en plazas de toros, llenaban. Y luego sacaron el Grandes Éxitos y Fracasos, que ya hemos dicho que es una especie de recopilación de algunas canciones, y hicieron otra gira. Y luego ya se fueron a descansar y de repente
Extremoduro sorprende en el año 2008 con un disco que se suponía que en principio solo tenía que ser una canción. Una canción que tenía un primer movimiento, un segundo movimiento, un tercer movimiento y un cuarto movimiento. Grabado pues con música de cámara, con violines, con letras muy largas, muy profundas, todo formando parte de un concepto llamado la ley innata, que para muchos es la obra magna, el mejor disco que ha sacado Extremoduro, ya que la combinación de sonidos, de letras, de explosión emocional que trajo este disco era una cosa que no se había explorado hasta el momento en España. Un disco con un solo concepto que giraba en torno a ese concepto y que se añadió pues muchísimo lirismo, incluso una especie de narrativa detrás, un personaje desolado que va oscilando entre emociones, algunas duras, otras efímeras, otras alegres. Y claro, desde la discográfica Draw les dijeron, bueno, a ver, pero es que este disco es un poco corto. Y entonces allí compusieron lo que es la primera canción del disco, La dulce introducción al caos, que es una canción preciosa si no la habéis escuchado, y la coda flamenca, que realmente la letra no es tan elaborada como el resto del disco, pero luego se pone a mezclar patrones musicales y líricos en el tema. Y además, no sé, ese aire aflamencado creo que siempre le vino muy bien a la voz de Robe. Después de esto, estaba difícil ya llegar al mismo nivel, porque, claro, habían hecho un disco muy maduro, habían hecho un disco que no se había hecho antes. Tuvieron una gira pues súper exitosa y, claro, la gente ya les dio un estatus a Extremoduro de banda absolutamente tremenda. Roberto Iniesta siguió también con sus proyectos personales, ya que ha escrito novelas, ha escrito libros de poesía, siempre con ese amor por la escritura, ese amor por contar historias prohibidas, o lo que es la vida o las experiencias de las personas, que creo que en esa conexión, cuando tú escuchas Extremoduro, de sentir que a pesar de que tu situación sea muy distinta, que las letras que canta sean un sentimiento que tú entiendes, con el que tú te puedes identificar. Por eso me da mucha pena que se nos haya ido, porque creo que tenía todavía mucho que contar, tenía mucho que escribir, tenía mucho que demostrar. Y a ver, que yo soy un don nadie, simplemente me he puesto aquí delante de una cámara a contar por qué para mí esta muerte, pues, a ver, no he llorado, no, pero sí estoy triste. Sí noto que se nos ha ido uno de los mejores letristas de España. Y no sé si es que estoy poseído por la emoción, pero diría que a la altura de Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, salvando un poquito las distancias, ¿no? y la experiencia de los dos anteriores, pero creo que pocos artistas, pocos cantantes te lo pueden cantar como te lo cantaba Robert Iniesta. Y claro, después de ese disco, de La Ley Innata, había quedado el panorama muy alto, por lo que decidió sacar una serie de canciones que como que no habían llegado a ninguno de los discos anteriores y que tendrían grabadas desde hace tiempo, que sea material defectuoso. El material defectuoso de Extremoduro sería la obra magna de cualquier otro grupo de rock español. A mí, aún así, este disco me parece excelente. Tiene una de mis canciones favoritas, Tango Suicida. Esta canción yo llegué, pues, como llegué ya con 22 años, ya con un bagaje de Extremoduro que yo me hacía un poco yo llevo escuchando a Extremoduro de cuando eran menos comerciales. En realidad no, en realidad pues poquito menos de lo que eran cuando sacó en el 2012. Pero recuerdo escuchar Tango Suicida y automáticamente decir, pero qué pedazo de tema es este. Me pareció pues como el Bohemian Rhapsody de Queen, para Extremoduro, obviamente, no la estoy comparando las canciones. Me pareció el Paranoid Android de Radiohead. Me pareció una canción que rompía esquemas, que estaba muy bien estructurada, que tenía voces de fondo, que estaba simplemente muy bien compuesta. Líricamente, creo que lo más impecable que ha hecho Robe es otra canción de este disco, que es Si te vas, que en lo particular
no es de mis favoritas, nunca fue de mis favoritas. Me gusta así la guitarra de la canción, pero no me vuelve tan loco como me puede volver de ese mismo disco la que ya he mencionado, o Mi espíritu imperecedero, que me parece sensacional, absolutamente sensacional. Y nada, bueno, luego Extremoduro ya sacaría su último disco de estudio para todos los públicos, que traía una vez más de vuelta ese rock. Aún así, creo que este disco tiene otra canción, Locura Transitoria, que me parece que también, como Tango Suicida, llega a lo más alto. O sea, es una canción que muestra verdadero dolor, expresividad, rabia y lo que siempre ha sido un poco Extremoduro. Mucha gente ya decía, ya tienen la fórmula hecha, pero yo no creo que fuera así. Ese disco seguía teniendo canciones, Mama, tenía también Poema desarraigado, que creo que son así como un poquito flamenca, y seguían siendo canciones que estaban a la altura. Todos los que lo escuchábamos estábamos más mayores y aún así gustó, y yo quiero recordar las veces que les vi en directo. Todas las veces que les vi en directo fue en Madrid. Me perdí en Málaga un concierto suyo, que estaba con un amigo, con David, que le conocéis, y habíamos decidido ir a Marbella ese día. Y luego nos enteramos que había concierto de Extremoduro esa noche en Málaga, y nos arrepentimos de haber ido a Marbella. Dijimos, joder, teníamos que haber ido al concierto de Extremoduro. Y luego en Madrid sí que los vi en 2 conciertos para la gira para todos los públicos. Y también en un festival de música que había en Rivas, presentando material defectuoso, que creo que ese fue mi favorito. En ese me acabé quedando solo yo en el concierto. Solo, bueno, quiero decir, no había público, pero digo de amigos, tal, porque se habían ido, se habían dispersado, habían pedido una copa, no habían vuelto, y yo no quería moverme porque no quería perder el sitio. Era mi primer concierto de Extremoduro. Y me encantó. Me pareció, pues, posiblemente en ese momento el mejor concierto que había ido nunca. Y además en ese concierto cantó una de las pocas canciones con las que llegué a conectar de Rob en su carrera en solitario, como con las que conectaba con Extremoduro, que es, no es Canción Cruel, Contra Todos, Contra Todos. Contra Todos me pareció sensacional. En ese momento, además, Robe la cantaba con la guitarra, la primera parte, y luego ya entraba la banda después. Pero me pareció, en el concierto, se me puso la piel de gallina. Recuerdo decir, eso es increíble. Luego, cuando la escuché en estudio grabada, ya con buen sonido, no me pareció que estuviera a la altura de lo que fue el concierto. Quizás porque para ese momento, para mí significaba muchísimo más haberla escuchado en directo. Y nada, los discos en solitario de Robe, pues líricamente hablando, pues siguen siendo impecables, ya que él no dejó de escribir, no dejó de mejorar, no dejó de explorar nuevos temas, nuevos símbolos, nuevas experiencias que hacían que esas metáforas, que esas hipérboles, que esas personificaciones construyeran ese mundo del que una buena parte de los españoles y sudamericanos, porque sé que también acabó teniendo bastante éxito al otro lado del charco, hemos disfrutado. Por lo que, bueno, un día triste, hoy 10 de diciembre, porque nos ha dejado uno de los artistas más impecables, más directos, mejores líricamente hablando, que ha tenido el país. Sobre su personalidad, pues mucho se ha dicho. Él era una persona que tenía como mala leche, o por lo menos esa era la impresión que quería causar en las entrevistas o en los conciertos, con giras en las que pedían que no dieran palmas, que no cantaran o que no se pusieran de pie, o conciertos en los que decían que si no se iban de las gradas de fuera de donde estaban tocando, dejaba de tocar, o enfadarse así. Pero creo que eso es un carácter que Roberto Iniesta siempre ha tenido, siempre ha sido una persona pues así pasional, que se expresa a su manera y que no tiene miedo de ofender. De hecho, creo que, bueno, una de las últimas entrevistas sería la que le hizo David Broncano. Bueno, a pesar de ruedas de prensa que ha ido presentando sus discos en solitario después,
pero en esa entrevista él dice que a él le gusta que se digan las cosas de manera directa. Y eso se ve en lo que ha sido su carrera musical y en lo que ha sido una personalidad que no ha pasado desapercibida. Por lo que, nada, que descanse en paz, que mi más sincero pésame a todos los conocidos, familiares, amigos de tan grandioso artista y nada, esperemos que no tenga que hacer otro vídeo así despidiéndome de más de los grandes pronto, porque también no era yo muy fan de Ilegales, pero sí que tenía bastante admiración por el cantante Jorge. Y también les vi en algún festival y me parecieron directos muy buenos. Nunca llegué a conectar con la música, pero por desgracia el cantante de Ilegales, Jorge, que muchos lo conocen, pues también por el programa de Broncano, también ha muerto, también ha fallecido. Así que dos artistas muy grandes nos han dejado por diversas enfermedades y nada, aquí simplemente un poco para expresar cómo me siento y mi admiración máxima por Roberto Iniesta como artista. Así que nada, chicos, si queréis en los comentarios me decís qué impacto ha tenido Extremoduro en vuestra vida, si ha tenido alguno, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.